La silueta de Sofía Martínez temblaba en la penumbra de la lujosa cocina. Eran casi las 2 de la mañana en la mansión de Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México. Ella estaba oculta detrás de la isla de granito negro, comiendo apresuradamente, con manos temblorosas, los restos fríos de un banquete que ella misma había servido horas antes. El silencio de la casa era absoluto, roto únicamente por el sonido de su deglución culpable, un eco de necesidad en medio de la opulencia. De repente, una luz se encendió en el pasillo en pasos firmes. Arturo de la Garza, el dueño de la casa, se detuvo en el umbral de la cocina. Sus ojos, acostumbrados a cerrar tratos millonarios, se fijaron en la escena. Vio a su empleada, la mujer callada que limpiaba sus lujos y mantenía su mundo en orden, encogida como si fuera una criminal, devorando lo que sus invitados habían despreciado en platos de porcelana fina. Sofía se congeló, el bocado se atoró en su garganta. La vergüenza inundó su rostro, una quemazón más dolorosa que el hambre que sentía. Intentó esconder el plato con un movimiento torpe, pero era demasiado tarde. Arturo frunció el ceño, su rostro endureciéndose en una máscara de frío desdén. Para él, en ese instante, aquello era un acto de miseria, quizás incluso de robo, una falta de control que no pertenecía a su casa impecable. Él no dijo una sola palabra, simplemente la observó por un momento que para Sofía pareció una eternidad, un juicio silencioso que la condenaba. Pero Arturo de la Garza, un hombre que creía saberlo todo sobre el mundo y sobre la gente que lo habitaba, no podía imaginar la verdad devastadora que se escondía detrás de ese acto desesperado. La realidad de Sofía estaba a punto de sacudir los cimientos de su vida privilegiada. Antes de continuar con esta emocionante historia, dinos en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando. Queremos leer desde dónde nos acompañas en esta jornada que Chilo Seguro tocará tu corazón y te hará reflexionar profundamente sobre lo que realmente importa en la vida. La mansión de los de la Garza en Polanco era un monumento al exceso. Mármol traído de Italia cubría los pisos, y el aire olía a una mezcla de ambientador costoso y a las flores frescas que se cambiaban cada 2 días. Era un mundo hermético, lejos del ruido y el polvo de la vasta Ciudad de México. Aquí todo tenía su lugar, y cada persona tenía su rol. El rol de Sofía Martínez era ser invisible, eficiente y silenciosa. Llevaba meses trabajando para la familia Y. Su uniforme, aunque sencillo, siempre estaba impecable. Sofía era una mujer cuya edad era difícil de adivinar. Sus manos estaban curtidas por el trabajo duro, marcadas por el cloro y el esfuerzo constante. Pero ellos, a pesar del cansancio perpetuo que los nublaba, mantenían una dignidad inquebrantable, una profundidad que contrastaba con la superficialidad del mundo que la rodeaba. Era meticulosa en su servicio, moviéndose como una sombra por los pasillos lujosos, asegurándose de que cada cojín estuviera en su lugar y cada copa brillara. El contraste más agudo en esa casa no era el mármol contra la madera, sino Sofía contra la señora de la casa. Verónica de la Garza Verónica era una mujer esculpida por las apariencias, siempre vestida con marcas de diseñador que costaban más que el salario anual de Sofía. Supervisaba a sus empleados con un desdén apenas disimulado. Para Verónica el personal no eran personas, eran extensiones de la propiedad, y buscaba activamente cualquier fallo, cualquier excusa para ejercer su poder. La mañana siguiente al incidente de las obras, la tensión en la cocina era palpable. Arturo no había mencionado nada, pero su mirada era diferente, más aguda, más inquisitiva. Sofía trabajaba con el doble de cuidado, con el estómago apretado por el miedo. Verónica entró a la cocina como un torbellino de perfume caro. Revisó la cafetera y pasó un dedo por la encimera, buscando polvo inexistente. Luego miró a Sofía en Sofía Gillo Veronicao, su voz arrastrando las palabras con fastidio. Anoche, después del banquete, noté que faltaban varias botellas de vino de la cava. ¿Tú sabes algo al respecto? La acusación colgaba en el aire, pesada y venenosa. Sofía palideció, sus manos aferrándose al trapo de limpieza. No, señora, yo estaba limpiando la cocina como usted me indicó. No bajé a la cava para nada. Verónica soltó una risa corta, incrédula. ¡Qué curioso! Siempre son ustedes las que no vieron nada, pero las cosas desaparecen. Se acercó a Sofía, invadiendo su espacio personal. Y hueles a la comida de anoche. En qué asco. ¿Acaso te la llevaste a tu casa? Eres igual
que todas. Si te doy la mano, te tomas el pie. La humillación era pública. El chofer, que tomaba un café rápido, bajó la mirada, incómodo. Sofía sintió las lágrimas arder detrás de sus ojos, pero se mantuvo firme. Con todo respeto, señora Verónica, yo no he tomado nada. Jamás tocaría algo que no es mío yo solo. Estaba terminando mi trabajo. Su voz era humilde, pero había un filo de acero en ella. «No me respondas», gritó Verónica, disfrutando el momento. «Estás a prueba, ¿entiendes? Un error más, Sofía, uno solo, y te largas de mi casa. Y créeme, me aseguraré de que no vuelvas a conseguir trabajo en Polanco». Verónica se dio la vuelta, su traje sastre impecable, girando con ella, dejando a Sofía temblando, no de miedo, sino de una indignación contenida y una angustia que iba mucho más allá de perder un simple empleo. ¿Y tú qué habrías hecho en el lugar de Sofía? Dímelo en los comentarios. ¿Crees que ella merecía ser tratada así, solo por su apariencia humilde y su necesidad? Queremos saber tu opinión sobre esta injusticia. Sofía se quedó inmóvil en la cocina mucho después de que Verónica se fuera. El eco de la amenaza, «te largas de mi casa», retumbaba en su cabeza. No como un insulto, sino como una sentencia. Perder ese empleo no era una opción. No era simplemente su sustento el que estaba en juego. Era la delgada línea que separaba la esperanza del abismo absoluto. Cada peso de su salario estaba destinado, contado, y ya tenía dueño antes de llegar a sus manos. La advertencia de Verónica significaba que su margen de error se había reducido a cero, porque Sofía no trabajaba por lujos, ni siquiera por un techo propio o para mejorar su casita. Ella trabajaba por una vida, la vida de su pequeño, un jovencito valiente que libraba una batalla silenciosa en una cama de hospital. El tratamiento era costoso, implacable, y cada semana exigía pagos que superaban con creces lo que ganaba con tanto esfuerzo. El Instituto Nacional de Pediatría, aunque público, tenía costos asociados que eran una montaña para ella. Los médicos habían sido claros en la continuidad del tratamiento era vital. Si ella fallaba, si perdía este trabajo, el tratamiento se detendría. Esa era la cruda verdad detrás de las obras. El hambre que Arturo había presenciado en la cocina no era simple necesidad física, era un cálculo desesperado. Cada peso que ahorraba en su propia comida, cada bocado que evitaba comprar en el puesto de la esquina, cada antojito que se negaba a sí misma, se sumaba al fondo para la próxima sesión de su hijo. Comer las sobras frías del banquete no fue un acto de miseria o falta de control, fue un acto de sacrificio maternal. Uno que ahora, irónicamente, ponía en riesgo la misma fuente de ingresos por la que se estaba sacrificando. La presión era inmensa y el tiempo corría en su contra. El próximo gran pago a la clínica vencía en solo 3 días. La fecha coincidía exactamente con su día de pago en la casa de los de la Garza-Ancí. Verónica la despedía antes de eso. Si encontraba una excusa para echarla sin liquidación, no solo perdería el trabajo, sino que perdería el pago de esa quincena crucial. No tendría cómo cubrir la factura. La idea de enfrentar a los médicos y decirles que no tenía la lana suficiente le provocaba un pánico helado que le cerraba la garganta. El ambiente en la mansión se volvió sofocante. La amenaza de Verónica había puesto a Sofía bajo un microscopio. Sentía los ojos de la señora siguiéndola a cada paso, buscando el mínimo desliz, una mota de polvo olvidada, un plato mal colocado, un instante de descanso. Pero no solo era Verónica. Arturo, el patrón, también la observaba. Su mirada ya no era solo de desdén, ahora era de una curiosidad fría, analítica. Él también estaba juzgando, esperando la confirmación de sus sospechas, sin saber que cada segundo que pasaba, la soga invisible alrededor del cuello de Sofía se apretaba más y más. El incidente en la cocina cambió la dinámica de la mansión. Arturo de la Garza, acostumbrado a que el mundo funcionara con la precisión de su reloj suizo, ahora estaba intrigado. No era compasión lo que sentía, sino una profunda desconfianza. ¿Por qué una empleada comería sobras a escondidas? Para él era una señal de descontrol, de miseria mal administrada. Y si era capaz de eso, ¿de qué más sería capaz? Decidió observarla, sus ojos de empresario entrenados para detectar fraudes. Ahora seguían cada movimiento de Sofía. Anotó cosas que antes eran invisibles para él, notó la palidez de su piel, a pesar del sol que seguramente había curtido sus manos. Notó las ojeras profundas, casi moradas, que el maquillaje barato no lograba ocultar. Pero sobre todo,
Notó su relación con la comida. A la hora del almuerzo, en la cocina del personal, el chofer y la otra empleada de limpieza compartían sus guisados, ofreciéndole un taco a Sofía. «Ándale, Sofía, te guardamos unas de chicharrón», le decían con amabilidad. Sofía siempre sonreía, una sonrisa débil pero genuina, y negaba con la cabeza. «Muchas gracias, de verdad, pero comí algo más tarde». «Provecho», mentía ella. Se limitaba a beber un vaso de agua, a veces dos. Arturo, que pasaba por el pasillo hacia su estudio, presenció esta escena más de una vez. La contradicción lo desconcertaba. Una mujer que devoraba sobras frías por la noche, rechazaba un taco caliente al mediodía. No tenía sentido, a menos que, pensó él, no fuera hambre lo que la movía, sino algo más oscuro. Verónica, por su parte, no necesitaba intrigas, solo necesitaba una excusa. Estaba furiosa porque su acusación sobre el vino no había prosperado. Decidió tenderle una trampa directa. Esa tarde, antes de salir al club de golf, dejó a propósito un billete de 500 pesos sobre el tocador de su habitación, parcialmente oculto bajo un frasco de perfume, pero perfectamente visible para quien estuviera limpiando. «Vamos a ver si esta mosquita muerta es tan honesta como aparenta», le dijo a su reflejo en el espejo. Sofía entró a la habitación principal para hacer la limpieza profunda. Era un santuario de lujo innecesario. Vio el billete casi de inmediato. Su corazón dio un vuelco, pero no de tentación, sino de miedo. 500 pesos. Era una cantidad enorme para ella, dinero que podría significar medicinas o transporte al hospital durante una semana. Pero supo en el acto que era una prueba. Respiró hondo, sintiendo el aroma caro del perfume que impregnaba el billete. Con el cuidado de un cirujano, Sofía limpió todo el tocador. Luego, tomó un pañuelo limpio de su uniforme para no dejar huellas. Levantó el billete y lo colocó de forma prominente en el centro de la madera pulida. Encima, para que no hubiera duda de que había sido visto y asegurado, puso un pesado pisapapeles de cristal. Cuando Verónica regresó horas después, encontró el billete asegurado, soltó un gruñido de frustración. Su plan había fallado, pero su convicción de que Sofía era indigna solo se fortaleció. La presión sobre Sofía era cada vez más insoportable. Estaba atrapada entre la crueldad de su patrona y la desesperación de su secreto, caminando sobre una cuerda floja donde un solo tropiezo significaba el desastre. Pero nadie en esa casa de lujos podía imaginar que, detrás de aquel mirar cansado y sus manos maltratadas, había una verdad que cambiaría todo. ¿Y tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Hubieras tomado ese dinero sabiendo lo que estaba en juego para tu hijo? Cuéntamelo en los comentarios, quiero leer tu opinión. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. La falta de una alimentación adecuada comenzó a pasarle factura a Sofía en una tarde. Mientras pulía la platería de la vitrina del comedor, un mareo repentino la golpeó. La habitación giró. Tuvo que apoyarse contra la pared, cerrando los ojos con fuerza, respirando profundamente para no desmayarse. Justo en ese momento, Arturo la vio desde la puerta de su estudio. Su rostro se endureció. Vio debilidad, quizás una resaca, un vicio. Su prejuicio se confirmó. A la mañana siguiente, a solo un día de la fecha límite de pago de la clínica, la ansiedad de Sofía era un nudo en la garganta. Necesitaba confirmar que el pago podía esperar hasta la tarde después de recibir su quincena. Creyendo que estaba sola, se escondió en el cuarto de lavado. El ruido de las secadoras industriales le daría privacidad. Sacó su humilde celular de la bolsa de su uniforme y marcó, con los dedos temblando. Su voz, usualmente tan controlada y baja, se quebró en un susurro desesperado a un doctor. Sí, soy Sofía Martínez. ¿Cómo sigue él? Pasó buena noche. Hubo una pausa. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. ¡Dios mío! Sí, entiendo. La próxima sesión, mañana, sí, mañana mismo, estoy consiguiendo la lana. No voy a fallar. Haré el depósito mañana en la tarde, sin falta, se lo juro por mi vida. Arturo se dirigía al garage y el camino lo llevaba más allá del cuarto de lavado. Escuchó el llanto ahogado. Se detuvo. No era un chisme lo que buscaba, era una confirmación. Se acercó lo suficiente para escuchar las palabras clave en sesión: lana, depósito mañana, sin falta. La mente de Arturo, acostumbrada a los negocios turbios, conectó los puntos de la única manera que sabía. No pensó en hospital, pensó
en un agiotista, pensó en deudas de juego, en un prestamista amenazante, quizás incluso en drogas. Eso lo explicaba todo el pobu de comida para vender, el rechazo a la comida ahorrando para la deuda, el mareo abstinencia, las llamadas secretas. Esta mujer era un peligro, era una irresponsable que había traído sus problemas a su casa. Sintió una oleada de ira y decisión. Decidido, dio media vuelta, iba a confrontarla y a despedirla en ese mismo instante, antes de que su problema se convirtiera en su problema. Salió del área de servicio y caminó con paso firme hacia el vestíbulo principal, donde Sofía, después de colgar, secaba sus lágrimas mientras intentaba volver al trabajo. Pero Arturo no fue el único que había notado la ausencia de Sofía. Verónica bajaba las escaleras y en su mano sostenía algo que sellaría el destino de la empleada. Arturo caminó con la furia de un hombre traicionado hacia el vestíbulo principal. Vio a Sofía allí, limpiando frenéticamente una mesa de cristal, sus mejillas aún húmedas por el llanto. Él abrió la boca para despedirla, para soltar su discurso sobre la responsabilidad y la confianza rota. Sofía, necesito hablar con usted. Lo que escuché, comenzó él. Su voz era dura como el acero. Pero antes de que pudiera terminar la frase, la voz de Verónica resonó desde lo alto de la escalera, aguda y triunfante. Arturo, querido, qué bueno que estás aquí, exclamó, bajando los escalones con un dramatismo calculado. En su mano sostenía los fragmentos de un jarrón de porcelana carísimo, una reliquia familiar. Mira lo que hizo tu empleada, esta inepta. Verónica arrojó los pedazos al suelo, cerca de los pies de Sofía Anté. Te dije que esta gente no tiene cuidado. Estaba en el teléfono, seguramente chismeando, y lo tiró. ¡Estás despedida! ¡Por supuesto! Sofía retrocedió como si la hubieran golpeado. Miró los pedazos del jarrón, un objeto que ella había limpiado con extremo cuidado esa misma mañana. Ella sabía que no lo había roto. Sabía que Verónica, en su prisa por salir al club el día anterior, lo había golpeado con su bolsa. Pero la palabra de su patrona era ley, y la suya no valía nada. La acusación, sumada a la sospecha de Arturo y la llamada desesperada al doctor, fue demasiado. El muro de contención que Sofía había construido a su alrededor se derrumbó. No, susurró Sofía, pero no era una negativa a la acusación, era un lamento. No, por favor, no. Se cubrió el rostro y un sollozo desgarrador, reprimido durante meses, finalmente escapó de su pecho. No era el llanto de una culpable, sino el de una alma al límite de su resistencia. No pueden despedirme. Por favor. No ahora. En el llanto fue tan profundo, tan lleno de dolor, que detuvo a Arturo en seco. Su ira se disolvió, reemplazada por una confusión desconcertante. Verónica rodó los ojos. ¡Ay, por favor, no me vengas con dramas de telenovela! Recoge tus cosas y lárgate. Arturo levantó una mano. Verónica, cállate un momento, miró a Sofía, su voz más suave, pero aún inquisitiva. Sofía, ¿qué es lo que pasa? Escuché tu llamada, la sesión, la lana para mañana. ¿A quién le debes dinero? ¿En qué estás metida? La pregunta de Arturo, aunque basada en una suposición errónea, fue la llave que abrió la verdad. Sofía levantó la mirada, sus ojos inundados en lágrimas, pero ahora brillando con la ferocidad de una madre acorralada. No le debo a nadie, gritó, su voz resonando en el vestíbulo de mármol. No estoy metida en nada. ¿Quieren saber la verdad? ¿Quieren saber por qué comí las sobras? Miró a Arturo directamente, sin miedo. Porque tenía hambre, porque no he comido bien en días, porque cada centavo que gano, cada peso que me ahorro en un taco, es para él. Arturo frunció el ceño. ¿Para él? ¿Para quién? Verónica resopló. Un amante. Seguramente, Ovidio San Sofía ignoró a la mujer. Sus manos temblorosas fueron a la bolsa de su uniforme y sacaron su humilde teléfono, el que tenía la pantalla estrellada. «¿Usted cree que soy una ladrona?», le dijo Arturo, su voz temblando de dolor y rabia. «Cree que soy una miserable, pero usted no sabe nada». Abrió la galería de su teléfono y se lo puso frente al rostro. Lo primero que Arturo vio fue la foto de un jovencito, un niño pequeño, con ojos grandes y brillantes, pero con una palidez enfermiza, acostado en una cama de hospital. Estaba conectado a máquinas. Luego Sofía pasó a la siguiente imagen,
una factura con el logo del Instituto Nacional de Pediatría. El monto era astronómico, una cifra que Sofía tardaría años en pagar. Otra Masan es mi hijo, dijo ella, su voz rota. Tiene una enfermedad grave y está luchando por su vida. Finalmente, Sofía abrió la aplicación de su banco, le mostró a Arturo el historial de transferencias a Mire, le ordenó. Arturo vio la línea de su pago de nómina entrando y segundos después una transferencia saliendo por casi la totalidad del monto, el beneficiario a la fundación del hospital, su salario entero cada quincena. Sin falta, no comí las sobras por vicio, señor Arturo. Comí porque estaba débil. Comí porque mi hijo necesita su tratamiento mañana y no podía fallarle. No podían, la revelación cayó como una bomba en el silencio del vestíbulo. Arturo miró la pantalla del teléfono, luego el rostro de Sofía y luego los pedazos del jarrón en el suelo. La arrogancia, la sospecha, el juicio, todo se desvaneció, reemplazado por una ola de vergüenza tan profunda que le revolvió el estómago. Se dio cuenta de que no estaba mirando a una empleada deshonesta, estaba mirando a una heroína. Verónica estaba pálida, con la boca abierta, incapaz de procesar lo que veía. Lo que viene te va a sorprender. Así que deja tu like y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras historias emocionantes. El momento de la justicia estaba a punto de llegar y cambiaría las reglas de esa casa para siempre. Arturo se quedó en silencio, mirando la pantalla del celular. La foto del jovencito valiente, las facturas del instituto, la transferencia bancaria. Cada imagen era un golpe directo a su conciencia. Sintió una vergüenza profunda, un calor que le subió desde el pecho hasta el rostro. Había juzgado a esta mujer, había visto miseria, vicio y descontrol donde solo había un nivel de sacrificio y amor que él apenas podía comprender. Levantó la vista hacia Sofía, que lloraba en silencio, y luego hacia su esposa, que lo miraba con una impaciencia arrogante, esperando que él terminara el trámite del despido. «Ay, por favor, Arturo», exclamó Verónica, rompiendo el tenso silencio con su voz chillona. «¡Qué teatro tan ridículo! No le creas ni una palabra. Seguramente todo es una estafa para sacarnos lana. Un hijo enfermo, qué conveniente. La realidad es que rompió el jarrón de tu abuela y tiene que pagarlo. Estás despedida, te dije. Lárgate de mi casa ahora mismo». Verónica dio un paso amenazante hacia Sofía, como si fuera a sacarla a empujones ella misma. «¡Basta!», rugió Arturo. Su voz, acostumbrada a mandar en salas de juntas y a cerrar tratos millonarios, tronó en el vestíbulo de mármol. El grito fue tan inesperado y tan potente que hizo que Verónica se detuviera en seco. «Cállate, Verónica, ni una palabra más». Caminó con paso decidido y se interpuso físicamente entre su esposa y Sofía. Miró a Verónica con un desprecio frío, una mirada que ella jamás había visto en él, la única vergüenza en esta casa. «Eres tú y tu crueldad ciega, tú y tu obsesión por las malditas apariencias». Se giró hacia Sofía, la empleada, lo miraba con ojos desorbitados, sin entender lo que estaba pasando, temblando de pies a cabeza. Arturo bajó la voz, y por primera vez desde que ella trabajaba allí, le habló no como un patrón, sino como un ser humano. «Sofía, usted perdone mi juicio, perdone nuestra ceguera, perdone esta humillación». Tomó aire y dijo las palabras que cambiarían todo. «Usted no solo no está despedida, Sofía. Usted tiene su empleo asegurado el tiempo que quiera». Y desde este preciso momento, su voz recuperó la firmeza de un hombre que da una orden irrevocable. «Yo, Arturo de la Garza, me haré cargo de absolutamente todos los gastos médicos de su hijo, todos, hasta que esté completamente sano». Sofía sintió que las piernas le fallaban y tuvo que apoyarse en la mesa señor Anjou. «No sé qué decir», balbuceó. Las lágrimas ahora eran de incredulidad y alivio. Verónica estaba lívida, su rostro perfecto, completamente deformado por la incredulidad y la furia. «¿Qué, Arturo, te has vuelto completamente loco? ¿Estás premiando a esta? Es una mentirosa». Arturo la cortó en seco, sin siquiera mirarla. «Dije que te callaras, se hice la verdad, Verónica. Y la verdad es que esta mujer, a la que has humillado por días, tiene más dignidad y valor en un solo dedo de lo que tú tendrás en toda tu vida. Ahora, retírate».
Tengo que hacer unas llamadas muy importantes al Instituto de Pediatría. La humillación de Verónica fue absoluta. El chofer, que había entrado discretamente por la puerta de servicio, lo había presenciado todo. Ella, la reina de Polanco, había sido silenciada, expuesta y desautorizada por su propio marido, todo frente a la servidumbre. Derrotada, no por la mentira del jarrón, sino por la verdad aplastante del sacrificio de Sofía, sí quedó muda. Su poder social, su arrogancia, todo se evaporó en un instante. Sin decir palabra, con el rostro rojo de ira y vergüenza, Verónica de la Garza dio media vuelta y subió corriendo las escaleras. Ese día algo se rompió y algo se reconstruyó en la mansión de Polanco. Arturo de la Garza hizo honor a su palabra. En menos de una hora había contactado a la administración del Instituto Nacional de Pediatría. Había cubierto no solo la factura pendiente de Sofía, sino que había creado un fondo para garantizar la totalidad del tratamiento de su hijo. Movilizó sus contactos para asegurarse de que el pequeño tuviera acceso a los mejores especialistas. La llamada que Sofía hizo esa tarde al doctor no fue de angustia, sino de esperanza pura, la primera que sentía en mucho tiempo. La vida de Arturo cambió profundamente. El incidente de las obras y la revelación del sacrificio de Sofía actuaron como un espejo brutal. Vio el vacío de su propia existencia, la frialdad con la que él y su esposa trataban a las personas que hacían posible su vida de lujo. La vergüenza que sintió esa mañana en el vestíbulo se transformó en acción. Comenzó a reevaluar su riqueza, no como un medio para la opulencia, sino como una herramienta para el cambio. Se involucró activamente con la fundación del hospital, convirtiéndose en uno de sus principales benefactores, entendiendo que había cientos de Sofías luchando batallas silenciosas. Para Sofía, la vida se transformó. Siguió trabajando en la casa de los de la Garza, pero ya no como una sombra asustada. Arturo le exigió que tomara sus horas de comida completas, asegurándose de que comiera bien. Le dio horarios flexibles para que pudiera acompañar a su hijo en las sesiones más difíciles. Por primera vez en años, Sofía pudo trabajar con la seguridad de saber que su hijo estaba a salvo. La dignidad que siempre había poseído en su interior ahora era reconocida. El cansancio en sus ojos comenzó a disiparse, reemplazado por la serenidad de una madre cuyo amor había movido montañas. Verónica, por su parte, nunca recuperó la autoridad que perdió ese día. La dinámica de la casa cambió, su crueldad había sido expuesta y desarmada. Tuvo que aprender a convivir con la presencia de Sofía, quien ahora era un recordatorio viviente de su propia mezquindad y de la verdadera nobleza. El silencio de su marido hacia ella fue más elocuente que cualquier grito. El verdadero lujo resultó ser, no estaba en los jarrones caros, sino en la calidad humana que ella había despreciado. Aquella mañana, todos en esa casa aprendieron una lección imborrable. Aprendieron que nunca se debe juzgar a una persona por su apariencia, por su uniforme o por un acto desesperado nacido de la necesidad. Descubrieron que detrás de la vergüenza de comer unas sobras podía esconderse un nivel de sacrificio y un amor tan profundo, tan poderoso, que la mayoría de las personas jamás llegarán a comprender. La verdadera riqueza no está en lo que se acumula o se muestra, sino en lo que se es capaz de dar y sacrificar por amor. ¿Y tú qué enseñanza te deja esta historia? Escríbelo en los comentarios. Queremos leer tu reflexión. Si esta historia conmovió tu corazón y te hizo pensar, compártela con alguien que también necesite escuchar este mensaje de humildad y justicia.